Buenos días a todos. Eh, es para mí pues muy placentero darle la bienvenida a una parte latinoamericana dirigida especialmente por compañeros de Brasil en relación con infecciones pulmonares. Vamos a tener tres presentaciones, cada una de 15 minutos, por los siguientes expositores. La primera, el doctor Jorge Salud, conocido por muchos de ustedes, con una gran cantidad de publicaciones. El señor Jorge Salud es Senior Researcher del Instituto Federal de Río de Janeiro. Jorge nos va a hablar acerca de los retos en la neumonía severa adquirida en comunidad. Jorge, le doy las gracias por estar aquí y por hacer unos esfuerzos en portoñol que nos los hizo hacer explícito en esta actividad multidisciplinaria. Posteriormente vamos a tener a la doctora Amanda Quintairos, médica internista intensivista, experta en salud, candidata a doctorado en ciencias biomédicas, que va a hablar algo más institucional y que tiene que ver con gestión. Nos vamos a desplazar hacia el terreno más institucional de gestión y posteriormente cerramos con el doctor Leonardo Bastos, ingeniero, experto en Making Decisions de la Universidad Católica, quien nos va a hablar, él trabaja en Big Data, Leonardo, que nos va a hablar sobre factores predictores de falla orgánica en COVID. Entonces, dándole la bienvenida a los tres colegas, agradeciéndole el esfuerzo. De hecho, también estamos en actividades con EPIMED, Jorge sabe muy bien aquí en Colombia. Entonces, Jorge, bienvenido, Leonardo, bienvenidos, y Amanda está conmigo. Bienvenidos al Día Internacional del Pulmón Crítico. El micrófono es tuyo, Jorge. Gracias, Guillermo. Gracias por la invitación. Entonces voy a intentar con mi mejor portuñol hablar sobre los retos de neumonía adquirida en la comunidad para los pacientes en cuidados intensivos. Voy a hacer una perspectiva un poco distinta de lo tradicional, porque lo tradicional hablamos de scores, de antibióticos, terapias adyuvantes, pero voy a hablar desde una otra perspectiva orientada por datos brasileños. Y entonces, para empezar, lo que de hecho conocemos acerca de neumonía adquirida en la comunidad, en la UCI, sobre todo para los países latinoamericanos, para Brasil, para los países de baja renta, los países en desarrollo. Es interesante que cuando miramos, hay una desproporción entre la importancia de la neumonía adquirida en la comunidad grave que llega a los cuidados intensivos y las publicaciones. Estos datos que voy a mostrar ahora son de los Registros Nacionales de Cuidados Intensivos, utisbrasileiros.com, que es una iniciativa de AMIB, la Asociación de Medicina Intensiva Brasilera, y de EPIMED, y que tiene una base de datos continua desde 2010, con hoy más de 4.5 millones de internaciones en cuidados intensivos. Y cuando miramos los datos de los pacientes clínicos que llegan a los cuidados intensivos, cerca de 32%, un tercio de los pacientes tiene sepsis o infección. Pero cuando miramos los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, estos son casi 40% de los pacientes con sepsis que llegan a los cuidados intensivos. De hecho, cuando miramos estos datos, que son datos más recientes de 2019, justo antes de la pandemia, del mismo Registro Nacional de Cuidados Intensivos, vimos casi 30.000 ingresos por neumonía adquirida en la comunidad, un promedio de edad de 66 años, o sea, como esperado, pacientes un poco más añosos, un poco de fallo orgánico, casi 3 de SOFA, pero baja utilización de diálisis, 2%, y un tercio de los pacientes subventilación mecánica, y de este que se queda en ventilación mecánica invasiva, se quedan por lo menos por 10 días en ventilación mecánica, y el promedio en la UCI para todos los pacientes que llegan con este diagnóstico a la UCI de 8 días, en el diagnóstico 20 días. Entonces, muy importante desde el punto de vista de utilización de recursos en cuidados intensivos, y los desenlaces, desafortunadamente, no son muy buenos. Casi 24% de mortalidad en la UCI, y en cada 3 de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad que pasa por los cuidados intensivos viene a morir en la internación hospitalaria. Entonces, es un tema muy importante desde el punto de vista epidemiológico, pero también desde el punto de vista del peso del cuidado de utilización de recursos y de mortalidad para este paciente. De hecho,
estamos trabajando un poco en esta literatura y estamos en, en una fase más adelantada de una revisión sistemática para justamente comprender un poco mejor este, qué es la neumonía adquirida en la comunidad grave que necesita de cuidados intensivos en low middle income countries. Y es interesante porque imaginaba yo mismo, siendo alguien que trabajó con este tema durante mi doctorado y todo, que había mucho más literatura sobre este tema de lo que de hecho existe. Cuando evaluamos más de 2.400, 2.300 artículos en todas las bases de datos, llegamos al final a solamente 11 artículos que tienen datos mínimos epidemiológicos sobre este tema para países de low middle income. Y de estos, solo una fracción muy pequeña de datos de Latinoamérica. Entonces es muy impresionante que ese trabajo de mi alumna de maestrado, Melissa Petrovsky, eh, creo que será muy importante para comprendernos un poco mejor la epidemiología. Y de hecho, por esta razón, estamos también trabajando con la base de datos del Registro Nacional de Cuidados Intensivos, con 55 hospitales, 93 UCIs, y vamos a trabajar con cerca de 16.000 pacientes con el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad en este estudio observacional. Y vamos a empezar análisis de datos el próximo año. Pero en cuanto esperamos este resultado, lo que sabemos, sabemos que hay algunos retos importantes que son, tal vez nos permitan cambiar los desenlaces de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. El primero sería la inequidad de acceso a los cuidados intensivos, por lo menos en Latinoamérica el tema del público y privado es muy importante. La falta de una triaje eficiente, voy a hablar un poco más de esto, y sobre todo del trabajo de Rodolfo Espinosa en Brasil. Ah, Aspectos ligados al tratamiento más temprano de estos pacientes, sea en la UCI o fuera de los cuidados intensivos, o sea, los retos para implementación del Surviving Sepsis Campaign en nuestro continente, sobre todo desde el punto de vista de los pacientes con neumonía adquirida de la comunidad, y ah, cómo podemos cambiar un poco la forma que cuidamos de estos pacientes para mejorar los desenlaces y voy a mostrar un poco de los resultados del estudio Orquestra, que es un estudio brasileño multicéntrico sobre organización, proceso de cuidados y desenlaces de pacientes de cuidados intensivos. Entonces, para empezar, veíamos claramente, durante la pandemia lo vivimos en la rutina, pero mismo antes de la pandemia, este datos de 2019, ya sabíamos que hay una desproporción importante. 45 camas de cuidado intensivo privadas para cada 100.000 beneficiarios y 9.5 camas de cuidado intensivos para cada 100.000 beneficiarios en el servicio público. Importante decir que en Brasil solamente 25% de la población tiene acceso al sistema privado, entonces esta desproporción es muy importante mismo en el país y hay también inequidades regionales. Puede ver que este es un poco menos importante en los privados, pero en el público se cambia mucho. A veces hay el doble de camas por 100.000 habitantes. Todo esto hace que se quede por veces muy difícil la llegada en tiempo correcto para recibir el antibiótico en la primera hora, para la recogida de cultivos, para toda la implementación de resucitación volémica, todo para este paciente, que es de hecho lo que cambia el pronóstico. Y uno de los aspectos que también peora los resultados de acceso a una cama de cuidado intensivo. Está claro en este estudio de Rodolfo Espinosa, de nuestro grupo en Río de Janeiro, que evaluó una corte de pacientes en 6 hospitales públicos en la región de la provincia de Río. Y evaluamos entonces casi 800 pacientes con neumonía de la comunidad necesitando de cuidados intensivos. Lo que vemos acá es la distinción, la comparación entre los pacientes que llegaban con menos de 24 horas desde el diagnóstico a una cama de cuidados intensivos y los que llegaban después de 24 horas. Por tanto, un tiempo importante de retraso para llegar a los cuidados intensivos. Y lo que vemos es que, de hecho, los pacientes son muy parecidos. Hay una pequeña distinción, un poco más de pacientes ventilados que llegan más temprano, afortunadamente, pero por otro lado, no es sorprendente que la edad sea la misma, que las comorbilidades
mismo las graves como cáncer, como AIDS, como demencia, sean comparables. Esto quiere decir que no tenemos un triaje efectivo basado en los datos de los pacientes, pero sí, mismo por veces, pacientes con peor capacidad funcional llegan antes de los pacientes con mejor capacidad funcional. Entonces, este es un contrasenso cuando tenemos tanta dificultad para empezar los cuidados intensivos que no tengamos una triaje adecuada para estos pacientes. Sobre todo si consideramos que el retraso en la llegada al cuidado intensivos implica en el doble de mortalidad hospitalaria para los pacientes que llegan con retraso comparado con los pacientes que llegan dentro de las primeras 24 horas. O sea, este puede hacer mucha diferencia implementar no solamente el reconocimiento temprano de la sepsis en este paciente, de empezar los tratamientos fuera de cuidado intensivo, pero implementar una triaje efectiva para este grupo de pacientes cuando llegan en las urgencias. Otro aspecto que puede hacer la diferencia es mejorar la coordinación de cuidados en la implementación de protocolos. Ese estudio brasileño, publicado hace casi 8 años, puede mostrar la diferencia de mortalidad sustancial en los pacientes que no tuvieron adhesión completa al paquete de sepsis de Surviving Sepsis Campaign, 24%, contra 14% cuando miramos los pacientes que tuvieron una mejor adhesión a los paquetes de sepsis. Y este paciente también quedaban por menos tiempo en los cuidados intensivos y tenían menor estancia hospitalaria. O sea, en la evaluación también de costo-efectividad gastaban $4,000 menos que los pacientes que no tenían la adhesión. Entonces, sabemos que no basta el paciente llegar temprano, tener una triaje efectiva, pero también se debe implementar bien los protocolos para estos pacientes. Dígase que acá en este estudio, más de la mitad de los pacientes tenían neumonía adquirida en la comunidad. ¿Qué más hace la diferencia en los cuidados intensivos? Los mejores cuidados. Entonces, seguramente que ya vimos en la diapositiva anterior que la implementación de los paquetes de sepsis, los protocolos, hacen la diferencia en la mortalidad, en el costo, en la estancia en los cuidados intensivos. Pero también el restante de los procesos de cuidado dentro de los cuidados intensivos hace diferencia. Porque los pacientes que llegan con neumonía adquirida en la comunidad, por lo menos 30% de los pacientes están ventilados. Entonces, son pacientes que tienen mucho riesgo de adquisición de complicaciones en la UCI. Por ejemplo, duración prolongada de ventilación mecánica, neumonía asociada a ventilación mecánica, delirium y otras complicaciones. En este estudio, que se llama el estudio Orquestra, este fue el primer artículo de este estudio, evaluamos 60,000 pacientes en cuidados intensivos en 78 unidades de cuidado intensivo brasileña y mostramos, de hecho, que cuando implementados, cuanto más protocolos de prevención de complicaciones de adquirir en la UCI implementados en estas UCIs, más baja la mortalidad hospitalaria de estos pacientes, sobre todo si estos protocolos de prevención de tromboembolismo, prevención de sedación excesiva, prevención de infecciones adquiridas en la UCI, etcétera, sobre todo si estos protocolos eran implementados de forma multidisciplinaria. Entonces, esto valía para todos los subgrupos de pacientes, pacientes clínicos de gravedad baja, intermediaria o elevada. El efecto era el mismo, la disminución sustancial de la mortalidad hospitalaria de modo independiente. Y de hecho, no basta implementar los procesos, pero sí garantizar que haga continuidad de los cuidados. Entonces, en este estudio que hicimos también con la misma base del estudio Orquestra que lo mostré anteriormente, lo que vimos es que la implementación del protocolo disminuye los llamados weekend effect. ¿Y qué es el weekend effect? El weekend effect, de hecho, es un efecto que se observa en diversos estudios epidemiológicos y observamos en nuestro estudio también, donde se ve que con la misma severidad los pacientes que llegan al hospital en la UCI en el final de semana tienen normalmente mortalidad más elevada cuando son admitidos en el final de semana. Todavía en este estudio lo que vimos fue que la implementación de protocolos reducía este efecto de final de semana, o sea, la mortalidad se tornaba misma durante la semana y final de semana cuando los protocolos de prevención estaban implementados. Esto quiere decir que la continuidad de cuidados es lo que garantiza lo mejor resultado clínico para los pacientes. Y esto debe ser hecho
de una manera donde los profesionales que están cerca de la cama del paciente, sobre todo los profesionales de enfermería, tengan autonomía para gestión de los protocolos. En este estudio también de la base de orquesta, pero con 93 hospitales, 130.000 pacientes, en Brasil lo que vimos fue que los profesionales de enfermería con autonomía para la gestión de la titulación de vasopresores, de sedantes, de la FIO2, de destete de ventilación mecánica, de la movilización de los pacientes, de todos los protocolos de gestión de los pacientes. Cuanto más grande la autonomía, mejores los resultados clínicos, sobre todo mortalidad, estancia en la UCI y duración de ventilación mecánica. Entonces, con todo esto, aspectos de organización de la UCI, somos capaces de disminuir las complicaciones y el riesgo adicional que una internación en cuidados intensivos lleva a pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Y sabemos, este estudio que Leonardo de nuestro grupo va a hablar después, muestra que las UCI no son todas iguales y no producen resultados iguales. De hecho, durante la pandemia lo que vimos fue que había UCIs que mismo cuando llegaban muchos pacientes con COVID, había poco cambio en la mortalidad y otras que con un pequeño incremento del número de pacientes con COVID presentaban grandes variabilidades de desenlace con peor de mortalidad de pacientes COVID y de pacientes no COVID. Entonces, lo que sabemos acá es que estos comportamientos son distintos y que estos comportamientos son, de hecho, una función de la organización de las UCIs. Esta diapositiva, que parece un poco complejo, en función del tiempo no voy a explicar completamente, simplemente nos muestra que las UCIs que tenían mejor organización, más protocolos, procesos, mejor staffing antes de la pandemia, tuvieron mejores resultados durante la pandemia comparado con las que tenían peor organización y peores procesos, protocolos implementados. Entonces, esto nos muestra la importancia también de los cuidados generales para los pacientes que llegan a nuestros cuidados intensivos con neumonía adquirida en la comunidad, no solamente el cuidado de la antibiótico-terapia, la resucitación volémica y de la ventilación mecánica correctamente empleada inicialmente. En conclusión, sabemos que los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad grave, que son la causa de internación más frecuente en pacientes en Brasil, en cuidados intensivos, una cada 3, una cada 4 pacientes con causas clínicas tiene este diagnóstico como diagnóstico principal. La mortalidad es muy elevada, 33% de los pacientes mueren en el hospital después de una internación por neumonía adquirida en la comunidad, y seguramente una mejor comprensión de la epidemiología y de los procesos de cuidado de este paciente nos van a ayudar muchísimo a diseñar mejores intervenciones basadas en una comprensión sobre todo de los factores de riesgo modificables que estos pacientes presentan cuando llegan a los cuidados intensivos y aquellos relacionados a sus tratamientos. Entonces, todos estos esfuerzos son muy importantes para cambiar los desenlaces de estos pacientes de los cuidados intensivos, pero no debemos restringir estos esfuerzos a cuidados intensivos, porque sabemos que las vacunas, los cuidados en las urgencias y también la mejor triaje de pacientes tiene un rol muy importante en este desenlace de resultados. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Amanda Quintairos. Esta es una charla, bueno, muy directa, muy objetiva y a mí me parece un tema muy propositivo, dado que resiliencia fue un concepto que no exactamente surgió en el área de la salud. De hecho, Eric Honelga es uno de los padres de la ingeniería de la resiliencia. Y yo puse ese flujograma de esta manera porque era más o menos como cuando yo empecé a estudiar ese tema, yo pensaba como en el potencial de respuesta, en el potencial de monitoreo, y el potencial de aprendizaje y el potencial de anticipar a la respuesta de lo que tiene cuando tiene que actuar más tempranamente. Sin embargo, profundizando un poco más el estudio, pues vimos que la verdad, esos pilares de la resiliencia empleados por Honegger es más una cosa que son pilares que se conectan entre ellos mismos,
y que pueden pasar simultáneamente y no tienen exactamente un orden para pasar, para ocurrir. La resiliencia en los sistemas de la salud, estamos en una fase como muy conceptual, como yo dije, propositiva. Ese es un artículo de revisión de análisis conceptual para resiliencia en sistemas de salud. Y finalmente, después de la revisión y de la propuesta del análisis conceptual, ellos quedaron con dos conceptos sobre resiliencia, que es que la resiliencia de los sistemas de salud enfatiza la capacidad de los sistemas de salud para mantener sus funciones esenciales durante tiempos de crisis repentina o esperada, interna o externa, y con el fin de absorberlas. Y el otro concepto es que el pensamiento de resiliencia asociado al estudio de los sistemas de salud destaca las habilidades de diferentes entidades. Entonces, a pesar de que es un análisis conceptual y una revisión sobre todo lo que dicen de la literatura en ese momento de sistemas de salud, él tiene conceptos bastante distintos, con el primero siendo de sistemas de salud y el segundo de entidades en general. Uno habla de funciones esenciales y otro habla de habilidades. Esa es otra, bueno, la resiliencia en salud fue un tema muy discutido que empezó durante la crisis del Ebola en 2014. Y finalmente, después de eso, hicieron un checklist como para mejoría del sistema de salud, la mejoría de la resiliencia en el sistema de salud, a pesar de que Honegger nos dice que resiliencia es algo que se tiene o no se tiene. Bueno, determinaron un checklist donde hacen como planes para distribución de fondos para emergencias, planos para coordinar lo que se tiene que hacer y entrenamiento de fuerza de trabajo de manera fija y de manera que se pueda establecer un plan de contingencia cuando se necesite, que fue más o menos lo que pudimos empezar a aprender y ya empezamos con nuestro potencial de aprendizaje durante la pandemia. Se fue una revisión muy interesante del 2021, donde vimos cómo algunos de los principales paradigmas, algunos que están en disrupción, otros que están expandiendo, y que es uno, la transformación digital, la comunicación de las familias empezó a ser realizada de manera digital, la expansión del staff en las unidades de cuidados intensivos, el foco, el bienestar de ese staff en cuidados intensivos. Aparecieron durante la pandemia varios estudios asociados a burnout, varias discusiones sobre cómo hacer el mejor cuidado al final de la vida, entre otros muchos aprendizajes. Ese es un estudio y yo creo que cabe bien acá en esa parte sobre nuestra capacidad de aprendizaje, porque fue un estudio que fue publicado, ahora se me fue, yo creo que ahora en 2022, perdón, sobre las variaciones geoeconómicas de pacientes en ventilación mecánica que no tiene SDRA. Y eso es muy importante, yo digo, en la capacidad de nuestro aprendizaje, porque los pacientes que creemos en algún punto dentro de la técnica de los cuidados intensivos, que lo importante sería, uno piensa, que sería la manera que se ventile esos pacientes. Pero entonces lo que ese estudio nos trae es que es ese grupo de pacientes de países desarrollados, el high income countries, y países en desarrollo, los middle income countries, ventilan los pacientes más o menos de la misma manera. O sea, tienen disminución del volumen corriente, tiene con seguridad driving pressure, o sea, aplican todos los parámetros de ventilación protectora, pero la sorpresa es que sí, los países en desarrollo tienen una mortalidad más elevada que los países ya desarrollados, los high income countries. Acá en esa hay una comparación de los high income countries acá, comparando la mortalidad en unidad de cuidados intensivos,
los upper middle income countries, acá en la mitad, y los lower middle income countries con mortalidad más elevadas. Entonces, claramente ahí hay, además de la parte técnica de cómo ventilar esos pacientes, mucho que se trabajar en los procesos de mejoría de calidad en nuestros países, en los middle income countries, y ese acá es un framework de propuesta de cómo mejorar esa calidad, pasando por factores de mitigación acá, de procesos de cuidados, mejoría de estructura, incluyendo el staff, como ya habíamos hablado, el número de camas en unidades de cuidados intensivos y factores relacionados al paciente, a gravedad del paciente, mejorar nuestro cuidado en final de vida. ¿Y cómo hacemos eso? De varias maneras. Una, mejorando la autonomía del staffing, mejorando la adhesión a los protocolos estabelecidos, quizás el uso, la utilización de listas de chequeo, mejorando nuestra comunicación como equipo multidisciplinario y mejorando el acceso a la unidad de cuidados intensivos y evitando el sobreuso de unidades de cuidados intensivos. Acá, hablando de resiliencia, pues más temprano estábamos justo discutiendo acá en el evento que estamos, en cómo al comienzo de la pandemia creíamos que pues, el desempeño en general de las unidades de cuidados intensivos había empeorado, pero vimos realmente que eso no pasó con todos, que algunas unidades sí se demostraron ser más resilientes que otras, con sus procesos más consolidados, y acá lo que tenemos en las UCIs con mayor resiliencia es que durante picos de admisiones de COVID-19, pues realmente lo que tenemos acá es que las UCIs de elevada resiliencia tuvieron muy pocos cambios en su mortalidad. En pacientes no COVID, al revés, en las UCIs con menor resiliencia, en los picos de COVID, sí tuvimos una mayor mortalidad de los pacientes no COVID y con una mayor variabilidad de mortalidad a depender de las condiciones de la pandemia. Finalmente, esa es una propuesta que adopta los pilares que mencionamos anteriormente de Eric Honecker, del potencial de respuesta, del bienestar del staff, un mejor liderazgo, la utilización racional de recursos en cuidados intensivos y la mejoría de los desenlaces, el potencial de aprendizaje con implementación de nuevas evidencias, con comunicación más efectiva y con investigación clínica, el potencial de anticipar la respuesta con equipamientos y materiales, con mejor entrenamiento de la equipo multidisciplinaria, de mejorar la capacidad de respuesta de la UCI y de mejorar los procesos de cuidado. Y por fin la capacidad, el potencial de monitoreo con relación al volumen de pacientes, a la variabilidad de case mix y severidad de sus pacientes a ser monitorizados y monitorización de los desenlaces clínicos. Finalmente, pues lo que sabemos es que la pandemia del COVID-2019 demostró la necesidad de un sistema de salud resiliente. Tenemos que salir de ese, aunque ese concepto ha sido discutido por diferentes sistemas de salud, no fue probado efectivamente en cuidados intensivos, donde futuros estudios sí deben evaluar ese concepto para mejorar la organización de la UCI para el estándar y tiempos de pandemia. Buenos días o buenas noches a todos. En primer lugar, gracias por la oportunidad de estar acá a presentar ao lado de mis amigos. Eu queria falar um pouco algumas ideias e experiências que tivemos nos últimos anos com a pandemia da COVID-19. Pido desculpas por mi portuñol, pero espero que pontos importantes na apresentação sejam bem compreendidos.
Quando hablamos acerca da predição de resultados, desfechos, outcomes dos pacientes, pensamos que é uma ótima ferramenta para melhorar a decisão, especialmente para o médico, com um suporte, uma ferramenta de suporte de decisão do médico. Essa ferramenta tem um objetivo muito claro, que seria predecir uma etapa, uma condição futura do paciente, e podemos pensar em uma grande variedade de usos, antecipar o empeoramento dos resultados clínicos, como pronóstico, falhas orgânicas, melhora a asignação de recursos. Se temos um paciente, por exemplo, com alto risco de morte, podemos incrementar a assistência de terapia para esses pacientes. Também intervenções focalizadas para pacientes com condições específicas. Isso se torna mais importante em um brote de enfermidades como a pandemia de COVID-19, onde há uma alta incertidumbre acerca dos resultados do comportamento de pacientes de condições de case mix, em os fatores de riscos, e nós outros quedamos mais propensos a ter uma mala estimação do uso de recursos. No gráfico acá, podemos ver que ao longo da pandemia de COVID-19, muitas investigações foram empezadas e completadas, o que foi muito bueno para um grande e rápido avanço da pesquisa em modelagem da pandemia. E no lado, podemos ver que há uma grande variedade de temáticas acerca da modelagem, não somente os desfechos. Que pode ser muito bem em caso de um brote de enfermidade, e também há muitas coisas malas, muitas coisas que com baixa qualidade que precisamos estar atentos. E quando falamos da avaliação dos resultados da COVID-19, os resultados a nível do paciente e também a nível global ou de um país, eu trago aqui três principais áreas. Primeiro, nós estaremos interessados com o objetivo de compreender a progressão da enfermidade, identificar fatores de risco e, finalmente, predizer resultados, ter um prognóstico, uma informação, um risco acerca da paciente. Nos últimos 2 anos, meu grupo de pesquisa ha desenvolvido diversas ferramentas para ajudar agências públicas e a sociedade para ter informações de qualidade acerca do Covid. Aqui apresento-vos um artigo que publicamos em 2021 acerca das duas ondas, two waves da pandemia em Brasil, e además de uma publicação, encapsulamos essa ferramenta em um dashboard online. Aqui está a URL, que para acessar isto está disponível gratuitamente, em que qualquer pessoa no mundo pode acessar e entender sobre o comportamento da pandemia. Isto é muito importante porque nós estamos usando um modelo especificamente aqui, pero solamente o acompanhamento de dados com qualidade pode trazer informações importantes para a tomada de decisão. O segundo objetivo era identificar fatores de riscos. Nós conduzimos 2 investigações usando diferentes tipos de pacientes. À esquerda, uma análise de fatores de riscos para pacientes com ventilação invasiva e não invasiva. E identificamos, por exemplo, que
el soporte inicial respiratorio para pacientes en la UCI con COVID-19 aparentemente está asociado a una reducción del riesgo de mortalidad. Sin embargo, cuando analizamos datos nacionales que presentan diferentes tipos de datos, esto es una limitación a ser considerado. Nós podemos identificar que fatores, diria, fora de contexto clínico, pero mais acerca do contexto socioeconômico, eram importantes fatores de risco em um país muito grande, com a extensão territorial muito grande como o Brasil. Finalmente, o terceiro objetivo seria a predição dos resultados de prognóstico. Tradicionalmente, modelos estatísticos se han utilizado ampliamente. Eu creio que muitos de vocês estariam mais familiarizados com esses modelos. Eles são muito presentes na literatura. Pero mais recentemente, há uma grande presença de modelos de machine learning, demonstrando muito potencial para melhorar a predição e ajudar cada vez mais na atividade de decision making. Um estudo que conduzimos em 2020 no empezamento da COVID, da pandemia em Brasil, foi utilizando dados de uma aplicação móvel que oferecia exames gratuitos de COVID em Rio de Janeiro, Brasil. Utilizamos dados, por exemplo, dados de mais de 49 mil usuários, de abril a julho de 2020, onde 11% dos casos foram positivos. E a ideia era identificar, modelar esses dados e tentar predizer o risco de infecção para SARS-CoV-2, e isso poderia ser utilizado na aplicação para identificar e direcionar testes para essas pessoas com alto risco de infecção. Então, identificamos, por exemplo, fatores de risco, e aqui destacamos a perda de olfato, febre, dificuldade respiratória, convivências com pessoas positivas anteriormente, como fatores associados ao alto risco de infecção por SARS-CoV-2. Então, experimentamos 5 machine learning modelos estadísticos para tentar predizer o risco da infecção. Identificamos acá na esquerda que 2 modelos, um é Logistic Regression, regressão logística, e Random Forest, que é um modelo de machine learning. Eles apresentaram resultados similares, o que é muito interessante porque modelos de machine learning têm apresentado resultados muito bons em algumas situações, alguns tipos de tarefa de predição. Mas nesse caso, onde podemos encontrar uma alta incertidumbre acerca da tarefa de predizer o risco, depende de diversos fatores, modelos simples como regressão logística apresenta resultados comparáveis, e por isso escolhemos este modelo, porque também tem uma implementação muito fácil. Então, queria fazer aqui que, apesar de termos hoje uma grande variedade de modelos, incluindo machine learning, que apresentam resultados muito bons, a decisão também compreende acerca de não somente o resultado técnico da predição, mas a facilidade de utilização deste modelo. E na direita, o que aconteceu, o que passou naquele momento é que a aplicação utilizou nosso modelo, e eu não quero dar acá, pero ellos the rate da positividade, o número de pessoas positivas por COVID aumentou na aplicação depois da implementação da regressão logística, demonstrando que o modelo aparentemente ajudou
en la identificación y la testaje rápida de esas personas. En un segundo modelo un poco más reciente, ainda en un estudio under review, la idea era de predecir el riesgo, la necesidad de diálisis durante el ingreso en la UCI. Aquí estamos hablando de pacientes de la UCI, donde utilizamos dados demográficos, gravedad de paciente, de la enfermedad y otras características para tentar estimar el riesgo de uso de diálisis. Aqui, só para ter uma ideia da base de dados, mais de 43 mil pacientes de coorte final, considerando pacientes com COVID que utilizaram algum tipo de ventilação, terminamos com mais de 14 mil pacientes em la data. E tivemos resultados muito parecidos com o trabalho que apresentei temprano, onde a regressão logística foi comparável, os resultados foram comparáveis com modelos de machine learning, mas aqui esperaríamos que a curva em gris cobrisse boa parte da curva em vermelho, demonstrando que o resultado predito era parecido, próximo do resultado observado. E vemos que, apesar da regressão logística ter os resultados satisfatórios, o modelo de machine learning apresentou riscos preditos com uma melhor calibração, um melhor comportamento, por isso selecionamos esses modelos. Aqui uma outra forma de avaliar esses modelos, porém, uma coisa importante é que, apesar de modelos de machine learning parecerem black box para a interpretabilidade, hoje há técnicas que podem nos ajudar a entender variáveis associadas e fatores de riscos utilizando modelos de machine learning. Por fim, experimentamos como o modelo se comportaria com dados novos. Aqui utilizamos dados de 2020, dados de uma outra variant of concern da COVID-19, e mostramos que o modelo se comportou muito bem, com uma boa performance acerca da predição. Hace dito tudo isso, parece que para determinadas atividades, machine learning e modelos estatísticos apresentaram muito boa performance, pero ainda há muitas dúvidas na literatura. Por exemplo, muitos modelos foram propostos, pero é difícil de avaliá-los, de avaliar se estes modelos são aplicáveis em outras situações, falta de uso de formas estandarizadas e baixa reproduzibilidade. E por fim, algumas observações ou provocações, como eu diria, é que precisamos pensar um pouco melhor antes de modelar. Então, temos alguns desafios, como pensar primeiro se é necessário um modelo e para que ele será utilizado, ser transparente em relação acerca dos métodos de dados, porque recordemos que os modelos dependem dos dados. So, se há bias nos dados ou problemas nos dados, o modelo irá incorporar esses problemas. E hoje há um desafio final que, apesar de termos muitos modelos, ainda há poucas evidências de que esses modelos, de facto, trouxeram alguns melhores processos no dia a dia do médico. Por tu excelente presentación. No sé si hay alguna pregunta en el chat para los conferencistas. Yo tengo una para la doctora Quintairos que me gustaría, con el tema de la resiliencia y la pandemia. Oyendo tu presentación, uno observa que definitivamente fuera de pandemia y fuera de toda esta situación de estrés, digamos, excepcional, dentro de la resiliencia hay una gran cantidad de decisiones que no son médicas, son políticas. Entonces, fuera de pandemia, ustedes en Brasil que manejan Big Data y que han tenido interacción con instancias no médicas, sino políticas y gubernamentales,
¿qué puedes decir? ¿Cuál sería una interacción o cómo ha sido la interacción para que se tomen decisiones que afecten el sistema de salud, pero que no necesariamente nuestros interlocutores son médicos o son gente que tenga que ver con el sistema de salud? Doctor Luis, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que hay una diferencia grande en lo que, en la teoría, en lo que nos dicen los datos y en la práctica. Hay, en términos de gestión intrahospitalaria, yo creo que en general, pues sí hay desafíos. Yo creo que uno de ellos es que apenas estamos empezando realmente a hablar en resiliencia, en el sentido de que las personas, que las instituciones están muy, no sé si la palabra correcta es acostumbrada, pero digamos acostumbradas a trabajar en el límite de muchos de los aspectos de los procesos. Un ejemplo de esto es la que sabemos por los estudios que una tasa de ocupación de UCI razonable y bien es alrededor del 75-80%. Pero los no médicos o no gestores médicos quieren siempre la tasa de ocupación de una unidad de cuidados intensivos alrededor del 90-100%. Entonces, y por supuesto eso impacta en varios de otros indicadores, como nuestra tasa girocama, si mi UCI está siempre llena, pues los pacientes se quedan más tiempo en urgencias esperando o más tiempo en hospitalización esperando la cama en cuidados intensivos, llegan más graves a la unidad de cuidados intensivos y claro, es otro paciente, otro tipo de reanimación y genera otros indicadores. En términos de política extrainstitucional, yo creo que hay un avance entre las alianzas, entre las sociedades médicas y órganos del gobierno, órganos gubernamentales que sí están abriendo más las puertas para ver esos datos generados a través, por ejemplo, de registros nacionales. Muchas gracias, Amanda. Leonardo, veo yo cómo manejas Big Data y manejas Machine Learning, especialmente con una orientación pronóstica y predictiva. Te pregunto, un poco lo anotaste, pero me gustaría que ampliaras un poquito. ¿Tú opinas que Machine Learning puede ser una estrategia, una herramienta para el enriquecimiento de ensayos clínicos futuros, para el enriquecimiento tanto predictivo, pronóstico de ensayos clínicos? ¿Cómo ves esta herramienta para el diseño futuro de algunos trials? Gracias, doctor, Ortiz, por la pregunta. Esta es una discusión no muy reciente, el uso de modelos predictivos, modelos de predicción para mejorar procesos en trials. Yo pienso que en algunas situaciones, principalmente con el Big Data, Machine Learning puede ser una ótima herramienta para capturar algunas relaciones entre las variables que no pueden ser modeladas directamente con métodos estadísticos. Entre tanto, esto yo diría desafortunadamente que depende mucho del problema. Entonces, dependería de la calidad de los datos y de las cantidades variables. Entre tanto, de nuevo, o que ha acontecido más recientemente con el avance de la precision medicine es que modelos de machine learning han sido trabajados para incorporar diferentes tipos de estructura de datos, no solamente datos tabulares como la tabela, pero también resultados de los exámenes diagnósticos de imágenes y también datos de prescripción o histórico médico que no son fácilmente capturados por modelos de estadísticos clásicos. Entonces, yo diría que la incorporación de estos tipos de datos no estructurados puede auxiliar en la predicción, en la propensión, y estos modelos
para decidir acerca de la ingresación de nuevos pacientes en algunos trials. Gracias, Leonardo. Muchas gracias. Y Jorge, una pregunta chiquita para cerrar. Tú hablaste del Process of Care en cuidado intensivo y antes de cuidado intensivo hablas del acceso. Simplemente, en la preadmisión a cuidado intensivo, ¿hay algún elemento del Process of Care de la neumonía severa adquirida de la comunidad, algún elemento que ustedes tengan datos que marque una diferencia fundamental, la parte del acceso, cuidado intensivo, o que puede impactar la mortalidad de estos pacientes digamos, en emergencia o en la sala, no sé, en el process of care previo a la admisión, si tienes datos de eso, alguna cosa? Gracias, Guillermo. No, desafortunadamente no tenemos estos datos, porque justamente lo que mostramos un poco en nuestro estudio es que la triaje parecía un poco ah, ah, digamos, forzada por la presencia de la ventilación mecánica. Este fue el único aspecto diferencial. Y justamente otros estudios brasileños que no son solamente de pacientes con neumonía en la comunidad, pero pacientes con sepsis, trauma, etcétera, muestran que utilizar herramientas de triaje estandarizadas mejoran justamente la alocación preferencial de pacientes que no solamente necesitan ingresar en los cuidados intensivos más rápidamente, pero también los que tienen mejor pronóstico. Pero esto no está testado todavía en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, desde nuestros datos no tengo la respuesta para tu pregunta. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por unirse al Día Internacional del Pulmón Crítico. Leonardo, Jorge, manda muchas gracias, un fuerte abrazo desde Colombia. Y bueno, fue un placer oírlos y un placer haberlos tenido. Nuevamente, gracias por el tiempo que nos dedicaron. Feliz tarde, noche, dependiendo del lugar del mundo. Un abrazo. Gracias, Gracias, Guillermo. Gracias. chao. Gracias.